Hoy día el micrófono, ¿eh? Ahora yo voy a hablar así nomás porque quiero que vengan más cerca. Así que vénganse, que ya estamos, la pandemia casi ya ha pasado. Así que vénganse y vamos a compartir ahí en la pantalla y de lejos no la van a ver bien. Así que los invito a acercarse. Dice así, tengo algunas preguntas para hoy. ¿Por qué Dios siguió usando a Jacob si él era un suplantador? ¿Por qué? Si él era en mi país decimos un vivo, era un aprovechado, ¿sí? ¿Por qué Dios lo usó? Si Dios lo puede usar a él, a mí también, ¿sí o no? ¿O ustedes son tan tramposos como Jacob? Si el nombre de Jacob significa tramposo, tramposo, ven, la comida está lista. Tramposo, vamos a echarnos unos tacos. Tramposito, hay que hacer un negocio. ¿Ustedes harían un negocio con tramposo? No, pues. Segunda pregunta, ¿por qué Esaú perdió su bendición? ¿Por qué? Eso vamos a verlo ahora. Tercera pregunta, ¿por qué la descendencia prometida sale de Canaán otra vez? Es como que no quieren quedarse en Canaán. Porque mira, Abraham llega a Canaán, ¿se acuerdan? Y hay hambruna. ¿A dónde se fue Abraham? A Egipto. Y después, ¿qué hace Abraham? Regresa a Canaán. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Jacob. ¿A dónde se fue Jacob? Se fue de vuelta para atrás. O sea, ya llegaste a Estados Unidos, te vuelves a República Dominicana. ¿Sí o no? O sea, ya estás aquí, te vuelves a Perú. Pero ya estás aquí. ¿Me dejo entender? Son preguntas que salen del estudio de la lección. Por cierto, aprovecho. Al terminar el culto me gustaría quedarme con los diáconos unos minutos. ¿Ya? Unos minutitos. Avancemos, por favor. Entonces, aquí en este trimestre estamos estudiando todo lo que tiene que ver con el libro del Génesis. ¿Ok? Génesis, el libro de los comienzos. ¿Qué significa Génesis? Comienzo. Bereshit es Génesis en hebreo. Y Bereshit significa en el principio. En el principio. Vamos con la siguiente parte, querido. Vamos con el texto de memoria. Génesis 27, 36. Abran su Biblia. Génesis 27, 36. Y ahora, 16 años de profesor no pasan por gusto, ¿no? Entonces, si tienen ahí un lapicero, hagan algunas anotaciones. Si no les gusta anotar en su Biblia, anoten en una hojita aparte. Génesis 27, 36. Dice así. Y Esaú. Esaú. ¿Sabe qué significa Esaú? Velloso, peludo, velludo. Ustedes tienen pelo en sus brazos, en su pecho, ¿sí? Pero este era más. Tanto que para que le llamen velludo, ya la comida está lista. ¿Me dejo entender? Eso es, velludo, Esaú. O sea que era velludo, pero también Esaú le decían Edom, de sobrenombre. Edom, ¿qué significa Edom? Rojo. O sea, Esaú Edom, esa era su chapa. ¿Cómo te decían a chapa? Le decimos ahí al sobrenombre. ¿Cómo te decían de sobrenombre a ti, en tu casa? Coco. Le dicen, ¿no? A los Jorge, Coco. A los Sebastián, ¿qué le dicen? Sebas. ¿Y a Esaú qué le decían? Rojo. ¿Por qué? Porque era velludo y además, ¿qué era? Pelirrojo. Rojo, el rojo. ¿Ve? Interesante, ¿no? Es que cuando leemos la Biblia así, con tanta paciencia, van a encontrar que es muy familiar el tema bíblico. Es muy familiar. Otra cosa es que yo lo lea, cumplí. No, es
disfrutarla, como la sopa caliente. ¿Cómo tomas la sopa caliente? Despacito, ¿sí o no? Soplando, porque si no te quemas y no la disfrutas. Así es la Biblia. Entonces, y respondió, bien llamaron su nombre Jacob. O sea, tramposo, suplantador, mentiroso, atrasador. Pues ya me ha, ¿qué cosa? Suplantado. La palabra suplantar literalmente, ¿qué significa? Ya me agarró del talón. O sea, tú estás corriendo y entonces ¿qué hace? ¿Qué hace esa persona? Te agarra del talón y ¿qué haces? Te caes y él que está viniendo atrás, ¿qué hace? Te pasa. ¿Me dejan entender? Esa es la idea de Jacob. Bien, le pusieron. Ya me ha suplantado, ya me ha puesto cable, ya me ha puesto zancadilla, ya me ha traicionado una vez y ahora 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Dice, pobrecito, nuestro amigo Esaú, el rojo. Avancemos, por favor. Entonces, primero, la lección de esta semana trata de un problema de un par de caracteres defectuosos. ¿Era defectuoso Esaú? ¿Sí o no? Su carácter. Claro. ¿Era defectuoso Jacob? ¿Era defectuoso Isaac? Claro, pues Isaac era defectuoso. ¿Y su esposa de Isaac cómo era? Una santa paloma. No era una vivaza. O sea, el Jacob, ¿a quién se parecía? A la mamá. ¿Ve? En cambio, Esaú se parecía mucho a la mamá en su carácter, pero en su corazón, ¿a quién se parecía más? Al papá. Porque mira, Jacob regresa, ¿sí o no? Regresa triste, abatido. ¿Y qué hace su hermano Esaú? Lo revienta. ¿No? ¿Qué hace? Pobrecito, ven acá. ¿A quién se parecía más Esaú? ¿Al papá o a la mamá? Al papá, pues. Pero bueno, la historia, estoy haciéndoles un spoiler. Otra cosa, esta lección hemos visto la lucha por una bendición y un robo. Mira qué cosa fea ha habido esta semana. ¿Qué más? Hemos visto que el ladrón se sale con la suya. ¿A cuántos de ustedes les han robado y el ladrón se ha salido con la suya? A ver, levanten la mano los que les han robado y el ladrón se ha salido con la suya. Y luego el ladrón es bendecido por Dios. Ay, ya no me gusta la lección, pastor, mis tripas me arden. Porque cuando el ladrón se va corriendo, uno dice, Señor, mátalo. Pero en lugar de eso, Dios lo bendice. Entonces, no está en mí juzgar, pues Dios ve el corazón. ¿Qué más? La lección de esta semana hemos visto, no nos ha enseñado, hemos visto que hay un ladrón que le roba a otro ladrón. Y luego, a pesar de que el hombre sea una falla, Dios es perfecto y fiel. Eso debe darte esperanza. Porque si tú eres imperfecto, tú eres malo, tienes tu carácter horrible, eres inconstante, un día sí, otro día no en tu vida espiritual, unas de cal, otras de arena, Dios es fiel contigo. Eso tiene que darte esperanza. Entonces vamos avanzando. En Génesis 25, 21 al 34, encontramos que en el vientre de la mamá, ¿qué hacían los niños? Peleaban, luchaban. A ver, esa palabra, ¿por qué? A ver, ¿qué dice? ¿Qué versículo es?
Génesis 25, 20, a ver, dice aquí, sí, 20, muy bien, Génesis 25, 22. Dice ahí, y los hijos luchaban. La palabra luchar dice, se traduce como maltratar. A ver, a ustedes, damas, cuando han estado gestando a sus hijos, ¿sentían que el niño se movía mucho y no les dejaba dormir? ¿No? Feo, ¿no? Ahora imagínense que era tanto esto que la pobre mujer decía, si es así, ¿para qué vivo? O sea, era pura vomitadera, puro dolor, puro malestar. Estaba tan incómoda y la barriga y lo echaban y dentro los dos niños. Ay, la calidad de vida de esa mujer estaba pero en el suelo. Y los hijos luchaban dentro de ella. Si es así, ¿para qué quiero? Y se fue, ¿qué hizo la mujer? Se fue a ver a Jehová. Muy bien. La mujer se fue a consultar a Jehová. ¿Y qué le dijo Jehová? Dos pueblos. Tú tienes dos pueblos en tu vientre. Así que ten paciencia. Y entonces nacieron. Y le puso el nombre desde el nacimiento. ¿Ah? Salió el primer hijo, Esaú, ¿y qué hacía el otro? Con su manito le agarraba. ¿Ve? Por eso le dijo, este es tramposo. Este lo quiere trabar a su hermano. Entonces, Esaú, ¿qué le gustaba hacer a Esaú? Cazar. ¿Dónde estaba más Esaú? ¿En la casa o en la calle? En el campo, ¿no? Él era un hombre de campo. ¿Y Jacob? De la casa. Mientras que Esaú era de casa y campo, Jacob era de casa y trapos. Uno era de casa con Z y el otro era de casa con S. Ahora miren, esto es interesante. Miren esto. ¿Ah? Siguiente, por favor, querido. Rebeca e Isaac. Y ahí está, a ver si lo proyectan. Rebeca e Isaac. Los dos tienen dos hijos, Esaú y Jacob. Rebeca, ¿con quién le gustaba conversar más? Con Jacob. ¿Por qué será? Se entendía, pero Jacob, ¿dónde le gustaba estar? En su casa. ¿Y a Rebeca dónde le gustaba estar? No, ¿dónde la conoció ¿Dónde la conocieron a Rebeca? ¿Dónde estaba? Trabajando. ¿Dónde le gustaba estar? ¿Le gustaba cocinar? No, le gustaba estar también a callejera, igual que Saúl. Le gustaba estar allá afuera. Era vivaza, que tenía calle, tenía esquina, tenía barrio. En cambio Isaac, tranquilo, discúlpenme, que el Señor me perdone, era tan noble, que su papá tuvo que irle a buscar una esposa, porque si se casaba con una de las que estaban, de las vecinas, lo desviaban, porque era bien mansito, sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor. No era un hombre, pues, que viene la mujer y que aquí yo mando. No tenía carácter, era bien suavecito, bien noblecito. Tú lo mirabas, mandilón. Tú lo mirabas, pisado. Pero cuando uno estudia el carácter de los personajes bíblicos, te encuentras cosas bien interesantes. Es diferente David. ¿David tenía carácter o no tenía carácter? Será diferente. Él se iba, como dicen en México, se pasaba de lanza ya. Pero Isaac era una paz. Y entonces Rebeca más le gustaba estar con Jacob.
porque aunque tenía sus rasgos temperamentales, tenía los hábitos ¿de quién? De su papá. Entonces, ay, mi hijo Jacob me hace recordar a mi esposo. En cambio, Isaac, que le gustaba estar en la casa, le gustaba pasar más tiempo ¿con quién? Con Esaú. Porque Esaú, ¿a dónde le gustaba estar? En el campo. Y cuando venía, papá, te cuento. ¿Y qué le gustaba hacer a Isaac? Escuchar las historias de su hijo, pues, ¿no? Y también le hacía recordar ¿a quién? A su esposa. Porque la esposa también, ¿qué historias le contaría? Te cuento, cuando era chiquilla hice esto. Se cruzan las historias. Se cruzan. Esaú, a ver si podemos proyectar, querido Jesús, la diapositiva. ¿Está Jesús o Josué? Ahí está, gracias. No veo bien, creo que es Jesús. Sí, es Jesús, ese es mi Jesús. Entonces ahí está Jesús, ahí está Esaú, cazador de acción, arrebatado, de temperamento, fuerte, y también, ¿qué cosa? Rencoroso y vengativo. Mientras que Jacob, hombre de casa, experto en cocinar, en economía doméstica, de temperamento suave, más dado a las cosas del Señor, vivo para las palabras, así medio embaucador. Vamos con la siguiente, por favor. Vividor, exacto. Pero ¿cómo Dios acepta a Isaac y acepta a David? Uno muy noble y el otro bravo. Así es. Eso nos da esperanza a nosotros. Si Dios aceptó, yo cada vez que me siento mal, pienso en Salomón. Salomón fue una joyita, 300 mujeres reinas, 700 concubinas. Fue terrible ese hombre, terrible. Una joya, pero de la Biblia. O sea, si Dios lo pudo perdonar, a mí que discuto con mi esposa de vez en cuando, también me perdonará, ¿no? ¿Me deja entender? Solo que Salomón cambió, ¿no? Tuvo que cambiar. Génesis 11, 4 y 7 nos habla de Babel. Mientras que Génesis 28 nos habla de Betel. Hay otra comparación. Babel versus Betel. ¿Qué pasó en Babel? ¿Qué buscaba el hombre en Babel? Llegar a las alturas de los cielos, ser más grande. Voy a vivir ¿dónde? Cerca de Dios. Mientras que en Betel, mira, en Babel el hombre quiere acercarse allá. ¿Y en Betel? Dios baja. Dios le muestra la escalera que une el cielo con la tierra. La búsqueda de protección humana contra Dios versus la búsqueda de protección divina contra los hombres. Contra los hombres. O sea, Jacob se ha alejado porque está teniendo miedo de Saúl. Saúl lo puede matar, huye, y en lugar de buscar la protección de los hombres, busca la protección de Dios, y Dios le respeta eso. El día martes, avanzamos por favor Jesús, el día martes hablamos que Jacob se encuentra con Raquel. El martes, querido Jesús, avancemos por favor. No es interrupción, adelante. Ahí a mí se me hace bien interesante el hecho de que como Jacob, después de lo que había hecho, huye, pero a la mitad del camino vemos la misericordia de Dios manifestada en él, porque a pesar de ser un tramposo y todo eso, ahí es donde se encuentra con Dios. Y cuando se encuentra con Dios es cuando hace un cambio en su vida. Yo creo que aplicado a nuestra vida, nosotros también somos imperfectos, pero cuando nos encontramos con Dios, la vida es diferente. Amén. ¿Y se han dado cuenta que Jacob le cambiaron de nombre, sí o no? Pero lo conocemos ¿cómo? ¿Como Israel? Como Jacob. Bueno,
Interesante señalar ese aspecto, que cuando huía, él sabía que había hecho mal y se encontró con Dios. Jacob, entonces, en Génesis 29 se nos dice que se encuentra ¿con quién? Con Raquel. ¿Y qué le gustó de Raquel? ¿Era una mujer espiritual? No. ¿Era una mujer, qué le gustó? No, pero la Biblia dice que a él le gustó ¿qué cosa? Que tenía buen cuerpo. Eso le gustó. De hermoso parecer. Y cuando leemos la palabra parecer en hebreo, te está refiriendo a que tenía buen cuerpo. Es la parte física, netamente lo físico. Eso le gustó. ¡Qué bonito! Eso es... Qué lindo es cuando leemos la Biblia así con profundidad. Jacob la miró y... ¡Uy! Guapísima esa mujer. Y entonces su tío Labán lo ve como buen trabajador. Oiga, pastor, pero Jacob no era vago. No era vago. Él era experto en las cosas de casa, con S. Esaú era experto en las cosas de casa, con Z. Entonces él sí sabía lo que es oveja, sabía eso. Él sabía pastorear, él sabía varias cosas de casa. Bueno, entonces es engañado por Labán y resulta que en su noche de bodas amanece y ¿quién estaba ahí? Y la característica de Lea, ¿cuál era? Exuberante, pero tenía ¿qué cosa? Era de hermosa mirada. Eso es una idea a su carácter. O sea, mientras que Raquel era una mujer exuberante, su carácter ¿cómo era? Era tramposona como Jacob. Mientras que Lea no era tan exuberante, pero ¿cómo era su interior? Interesante, hermano. Yo creo que Jacob no debió haberse quedado con Raquel. Se hubiera quedado solo con Lea. Sí, hermano. Le voy a decir algo que he estado, todavía no lo encuentro. Yo no encuentro cómo es posible que Jacob, si verdaderamente Jacob se debe engañar. Porque cómo es posible que un hombre se acueste con una mujer y no sepa discernir de una en la otra. Son de las cosas como que uno la ve en la palabra de Dios y yo digo, wow, pero yo creo que él se dejó engañar. Porque aunque esté oscuro, hablar, algo, tiene que ver algo que tú darte cuenta que no era la persona con la que tú te habías casado. ¿Sí, pues? ¿Sí? ¿Sí o no? Es lógico. A menos que Dios a propósito le haya hecho estar ciego, sordo y mudo. Y si Dios hizo eso, es porque Dios quería que se quede con quién. Con Lea, no con Raquel. Pero espérense, todavía no acaba la cosa ahí. Esta lección ha sido muy bonita. Jacob tiene ahora varios hijos. Lea le da hijos que refieren a su dolor y luego a su alabanza en los nombres. Por otro lado está Raquel, que pudo recién 7 años después de su matrimonio el poder dar a luz. Observemos los hijos de Jacob, observemos que Dios, a pesar de las no tan santas acciones humanas, Él cumple sus propósitos. ¿Por qué les digo? Adelante, querido Jesús. Ahí está, miren esa lista. ¿Quiénes fueron? Un clic antes, Jesucito, un clic antes.
Retrocede, Jesucito, 1. No, atrás, hacia atrás. Eso, ahí nomás, ahí nomás. ¿Quiénes eran hijos de Lea? A ver, lean. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Ya está, ahí nomás. Ahora sí, Jesucito, dale 2 clics. Ajá, la otra flecha también. Gracias. ¿De dónde vino el sacerdocio? De Leví. ¿Y Leví era hijo de quién? Lea. ¿De dónde vino Jesús? De la tribu de Judá. ¿Y Judá era hijo de quién? ¿Con quién debía quedarse? Lea, pues. ¿Se dan cuenta? Ay, hermanos, termino con esto. Adelante, por favor, querido Jesús. Jacob es el engañador engañado. Se deja tratar injustamente, pero ahora debe volver a la tierra prometida. Con él volvía, se regresaba a la tierra de la promesa una vez más. Y eso lo veremos en la siguiente lección, hermanos. Es una belleza esta lección de escuela sabática. Por favor, dedíquenle unos minutos.